Hola, buenas noches. Seguimos en la casa del futuro, una casa que es sostenible, una casa que es hermosa, una casa que es de diseño, tu casa, la casa que tú puedes tener y que puedes luchar por tenerla. Una casa que sea hermosa, una casa que sea especial, que sea adaptada a ti. Esos son el tipo de temas que hablamos normalmente los días martes y jueves a las 8 p.m. hora Uruguay, Argentina. Sería Chile, Venezuela a las 7 p.m. Y bien, hablamos de las nuevas tendencias de casas, pero que tengan elementos ecológicos, que tengan elementos amigables con el medio ambiente, que tengan elementos que se relacionen con un mejor futuro para todos, donde puedan estar hechas de tal forma que sea más habitable y que podamos vivir cómodos en ellas, pero que también tengan un componente que sea armónico con el medio ambiente. Hay muchos componentes y muchas cosas, pero lo interesante es que mientras más componentes de estos tenga, mejor va a ser para ti. Y si es mejor para ti, va a ser mejor para el entorno. Tiene que ser eficiente, tiene que tener ecomateriales, tiene que tener buen manejo de los materiales, o sea, todo lo que tiene que ver con reciclaje, uso de las aguas, uso de la energía, y tiene que ser saludable, o sea, no tiene que tener elementos dañinos para el ser humano. Esos son los principios básicos de una casa ecológica. Hoy vamos a analizar una casa que me tocó prediseñar, diseñar, organizar el equipo que diseñamos. Es la casa de la señora Ramírez en Mañongo. Nosotros en la empresa la titulamos la Casa Mañongo porque era la única que teníamos de esa zona. Esto está ubicado en la ciudad de Valencia, Venezuela, más o menos al norte de la ciudad, en la zona de pleno desarrollo de la ciudad. Y lo interesante es que pudimos armar un equipo de trabajo para poder cumplir las expectativas en un lapso de tiempo reducido y con todas las complicaciones que puede tener un diseño. Bueno, esto es lo que vamos a estar hablando hoy. Es una casa que fue eh, bien especial. Primero porque era la primera que nos daba la oportunidad de presentarnos a nosotros como equipo de proyectistas, pero a, a una escala mayor. Y lo segundo que tenía esta casa de particular, ya te lo voy a decir, es que era un diseño complicado, o sea, no era un diseño sencillo de cuatro paredes, no. Habían paredes curvas, habían fuentes, habían eh, terrazas, jardines, eh, materiales especiales, sótano. En realidad era un semisótano. Era una casa interesante, muy, muy interesante. Bueno, eso vamos a estar hablando un poco hoy. Te comento más o menos qué es lo que hacemos. Yo soy ingeniero civil proyectista y ahora me estoy enfocando en diseñar casas sostenibles para aquellas personas que quieran un diseño exclusivo. Yo vivo en Uruguay, pero el equipo está en todas partes del mundo y trabajamos también de forma online que no nos limita a una oficina, no nos limita a un escritorio, no nos limita a un espacio físico. Parte del equipo está en Colombia, parte del equipo está en República Dominicana, eh, aquí en Uruguay, que está la especialista en calidad y yo. Y en Venezuela está el resto del equipo. Bueno, la casa que hoy vamos a hablar la armamos entre todo el equipo y fue una casa bien particular. El equipo técnico de esa casa fue el siguiente. La arquitectura la realizó el arquitecto
Antonio Bejarano. Antonio Bejarano es un arquitecto y profesor de la Universidad UJAC con, con enfoque últimamente más hacia el lado de restauración y hacia la parte de medio ambiente. Siempre agrega jardines a sus diseños. Siempre trata de usar la luz a sus diseños. El arquitecto Bejarano trabajó en la restauración de la iglesia La Begoña en Naguanagua, que es Monumento Histórico Nacional, y trabajó en la restauración de la casa parroquial de Naguanagua, que es una casa de más de 400 años. Bueno, él fue el que diseñó la arquitectura de esta casa que vamos a ver hoy. Eh, la estructura, el ingeniero y colega Arturo Rivas, que más adelante te voy a dejar el correo, no, el Instagram grande de él, o lo puedes buscar en mi, bueno, no, lo voy a poner más, lo voy a escribir, lo voy a dejar después cuando publique, lo escribo. Bien, el ingeniero estructurista Arturo, que es mi socio, él tiene a su haber más de 40 proyectos de vivienda y de edificaciones. Varios los hemos hecho juntos y ha sido todo un desafío poderlos ver y poderlos ver realizado. Es genial. La electricidad fue por el ingeniero Eduardo Tobar y fue la primera vez que hicimos algo con el equipo y aunque estábamos todos en Venezuela, fue realizado online y lo ensamblamos. Porque el ingeniero Eduardo Tobar estaba en Maracay y nosotros estábamos en la ciudad de Valencia. Eh, la parte de todo lo que es instalaciones sanitarias, aguas de lluvias, aguas servidas, la hizo la ingeniero Estefanía Rondón, que está en República Dominicana. También te voy a dejar su contacto aquí. Estefanía es bien particular porque ella es especialista en gerente de ciudad, igual que yo, pero tiene todo el enfoque en cuanto a riesgos, a todo lo que es riesgo sanitario y todos los tipos de riesgos que hay, porque ella es rescatista. Y entonces ha ido añadiendo a todo lo que sabe de ingeniería civil, todo lo que tiene que ver con el riesgo medioambiental. Además de esto que te estoy comentando, del riesgo medioambiental, la ingeniero Estefanía ha trabajado mucho en lo que tiene que ver con cálculos hidráulicos de todo tipo, ya sea de presas, ya sea de, de tubería. Es bien interesante. Ese es parte del equipo de trabajo. Tenemos otro equipo de trabajo que también vamos ensamblando, pero las personas que trabajamos en este proyecto en particular fuimos con la empresa Mirka Project allá en Venezuela. ¿Qué me tocó a mí hacer? Aparte de ser en ese momento el CEO o director de la empresa y organizar que todo el equipo se ensamblara, yo era el que hablaba con el cliente y yo fui el que hice el diseño 3D, el que levantó el diseño 3D que ya te voy a mostrar para que tengas una idea de, si lo consigo, aquí está, del trabajo. Voy a poner aquí, así para quitar el reflejo de la luz. Un poquito más atrás. Bien, ahí. Este fue el diseño 3D que me tocó a mí hacer. Pero, y después te voy a explicar parte por parte lo que tiene esta casa. Pero lo importante es que pudimos armar un equipo y fue un equipo funcional, fue un equipo que, que se armó y que se pudieron tomar en cuenta los elementos para este diseño según las características, según también lo que se pedía, porque era un diseño que requería ciertas especificaciones técnicas para la zona, porque la zona está zonificada, ya que es la zona de nuevo desarrollo del área metropolitana de Valencia. Esto es lo que se conoce como el norte de Valencia y sur del municipio de Naguanagua, y es la zona donde se construyen los nuevos edificios, la zona donde se construyen las nuevas casas, y muchas viviendas como esta que te estoy mostrando tienen un toque de lujo, tienen un toque especial. Y características básicas de esta vivienda. Como dije, la dueña era la señora Ramírez. Eh, unos
350 metros cuadrados de parcela, en los cuales se iba a parcelar unos 280 metros cuadrados. Pero la cuestión era cómo era que se iba a parcelar esto. Para aprovechar máximo el área, se hizo un semisótano. ¿Qué es eso de un semisótano? Bueno, un semisótano es un sótano enterrado a la mitad. Un primer piso con elementos minimalistas y de visual continua. Y luego venían los dormitorios que estaban en la parte superior. Y estos dormitorios cada uno también tenía sus peculiaridades. Porque era una cosa, una casa, una vivienda complicada. Aparte de que tenía cuatro niveles que funcionaban como cinco, porque la terraza de arriba tenía un jardín, tiene un jardín. Esta casa no se llegó a construir, o sea, fue antes de la crisis de Venezuela y en el momento que se iba a construir vino la crisis fuerte y está paralizada. O sea, es un proyecto aprobado, pero en fase de construcción. Bien, la parte de arriba tenía un jardín vertical, no, un jardín verde, un techo verde. Entonces la mitad de la terraza era visitable con fuentes y cosas que la gente pudiera sentarse allí y disfrutar del espacio. Ajá. Vamos a ver entonces un poquito de las características arquitectónicas. Por la parte de afuera tenía una pérgola, que es esta que está aquí, una escalera de cristal, abajo una fuente fija proyectada con este techo de vidrio del pórtico. O sea, todo una cuestión de juegos de luces que tenía aquí el arquitecto. En este lateral las paredes eran curvas. Ya construir con paredes curvas ya de por sí, construir con paredes curvas ya de por sí tiene una complicación. Bueno, esta hacer esto, armar esto, el 3D también era complicado. Imagínate hacerlo realidad. ¿Imposible? No. Es posible, se necesita un equipo de trabajo con mucha técnica, pero es posible. Las paredes son curvas. Casi ninguna de las paredes, al menos que sea obligatorio, eran perfectamente cuadradas o terminaban en ángulo. Las fachadas tenían, o sea, ángulo de 90 grados, no. Eran ángulos abiertos. Entonces, la fachada, que la vamos a ver ahora, eh, tenía ángulos abiertos con grandes ventanales que unían los dos pisos, aparte de el pórtico, porque como te dije tiene un pórtico de entrada, tenía un ventanal que entraba, hacía que entrara la luz. Esta vista que te estoy mostrando ahora se puede ver el techo verde en la parte superior, un tragaluz en la escalera que unía todos los pisos y partes de los jardines y de la fuente de la fachada lateral que era más bonita, más visible, que es la fachada que tiene la terraza sobre el estacionamiento. Y toda la primera parte de abajo es en losa de piedra y luego sí es en pared tradicional. Características ecológicas de esta casa. El amplio uso de jardines. O sea, todos los contornos eran jardines y la misma casa presentaba jardines también. Por ejemplo, la, la terraza presenta jardines, la cocina presenta un jardín en la parte posterior, el techo verde tiene una función también como de jardín y aparte la zona de descanso era un jardín también como tal. La parte estructural, que es este modelo que diseñó el ingeniero Arturo, se puede ver cómo eran los elementos estructurales de la vivienda, que no me voy a extender mucho, pero eran tres losas sobre un sistema de pórticos y columnas de concreto. ¿Cómo eran los techos? Tiene un doble sistema de techo. Esto es porque está en un clima tropical y cuando tú le colocas un sobretecho en un clima tropical hace que se refresque la vivienda. Este techo es de policarbonato, aunque se pudiera hacer de algún material reciclado y yo con los conocimientos que tengo ahora lo hubiese hecho de un material que sirva como panel solar, de tal manera que se pueda absorber energía a través este es el detalle de la pérgola, que es en cristal.
una fachada sin el pórtico para que podamos ver los detalles. Toda esta parte es una proyección en ángulo, no es 90 grados. Y todo lo que rodea, toda la parte delantera son jardines y este lateral era el que se usaba para garaje, para, para garaje, sí. Vista de la parte superior que quiero mostrarte las fuentes. Estas son dos fuentes en el área de la terraza visitable. Aquí un estar con un yin yang, jardines en la parte de atrás. ¿Y cuál era la función de esto? Aparte de tener un techo verde, que es esto que vemos acá bien intenso, y un tragaluz que hace que se mantenga todo iluminado dentro de la casa. La función era que esto fuera unos jardines en los cuales las personas pudieran descansar y pudieran sentirse agradable y pudieran aprovechar la vista de la montaña, porque está en una zona donde tiene una hermosa vista hacia la montaña. Tiene una vista casi de 360 grados sobre la montaña y eso se quería aprovechar al máximo. Entonces, volviendo al proyecto como tal, este, ahora lo vuelvo a colocar. Sigo a tratar de minimizar el, el movimiento de tierra. Por eso, la terraza lateral, no me quiere abrir, pero bueno, no importa. Por eso la terraza lateral no, el semisótano era aprovechando parte de los niveles existentes. Eso hace que gastes menos en movimientos de tierra. Eh, Bien, ese semisótano tenía un sistema de iluminación. Ah, ahora sí ya me abrió la parte que me interesa mostrarle rápidamente. La fachada, esta es la vista de fachada, este es el subsótano que te digo, aprovechando los desniveles, y el tragaluz que atraviesa toda la casa. Fachada posterior y la fachada lateral con su terraza y su escalinata. Tiene dos escalinatas, una para llegar al nivel principal, que sería la planta baja, luego está la planta alta, y a ver, salvando un desnivel grande que hay en la parte posterior de la casa, para llegar al área de servicios. Bien, vuelvo a la cuestión. Es interesante poder haber participado en proyectos de esta envergadura porque te ayudan a abrir la mente, te ayudan a ver más allá de lo que tú puedes pensar. Construirla era difícil, no. Pero el diseño nos tomó un tiempo, pero lo pudimos hacer en tiempo récord. A pesar de que después lo modificaron y querían que volviéramos a hacer todos los cálculos y se tuvo que renegociar y no, ahí no pudimos salir venciendo y hicimos todos los recálculos gratis. Pero en fin, fue una experiencia interesante. Esta es la planta baja y quiero que veas todos los detalles de los ajardinados. En el ángulo de la fachada, jardines. En la terraza, jardines. Jardines en la parte lateral, jardines en la parte posterior. Que el componente ecológico de esta casa era tratar de armonizar con jardines el hermoso entorno montañoso que tienen en los alrededores. Esto que estamos viendo ahora es la planta alta, cuya característica principal es que todo era habitaciones y la habitación principal tiene acceso directo a una terraza de terracota rodeada de jardines, con su jacuzzi, su espacio de vestier, todo eso. Vemos habitaciones secundarias también, pero la característica principal es esta habitación principal con tremenda ventana panorámica y una salida directa sobre la terraza, que la terraza funciona como techo del jardín no,
del espacio del garage. Este, planta baja. Vamos a reducir un poco para que se pueda ver. Características de la planta baja es que, aparte de que tenía un espacio para oficina, tiene una visual continua entre la sala de estar, el comedor y la continua, con la cocina, con un diseño minimalista y una salida con escalera al desnivel que te estaba comentando en la parte de atrás. Volvemos a ver al lado de las cocinas jardineras. O sea, entonces todos los niveles de esta casa tienen jardines. Bien, hay un pequeño desnivel de 3 escalones para llegar a la sala de estar, pero visualmente no, afuera de un par de columnas, no hay obstáculos en la visual hacia la cocina, lo que te da una sensación de amplitud. Esa es la planta baja. Aquí detalle de la planta alta, que tiene un pequeño balcón con jardines en la parte como un balconcito no visitable con jardines en la parte de los baños. Y te voy a buscar la parte de la media, de la, de la media, del medio sótano. Esto que está aquí es el medio sótano, o ubica una depresión en la parte delantera de la casa, ¿no? Y todo el costado es un gran ventanal para poder iluminar y ventilar naturalmente esto. O sea, aquí se estaba usando la luz natural y en toda la casa se estaba usando la luz natural, lo que significa un ahorro en cuanto a electricidad. ¿Por qué? Porque el sistema de escalera, que es este que está aquí, es un sistema de escalera. Vamos a ver si tengo una del corte. Esto que está aquí es el sistema de escalera. El sistema de escalera tiene un cristal por el cual la luz atraviesa por todo el sistema, por todo ese sistema de escalera, y de allí se redistribuye a las casas, al resto de las casas. Aquí lo podemos ver mejor. En esta parte superior está el tragaluz, que es un tragaluz enorme, que hace que la luz entre y se distribuya para el resto de la vivienda. Eh, ¿Qué otra cosa tenía esta casa? Esta casa se le diseñó un sistema también de electricidad convencional, porque todavía en el momento que diseñamos esta casa no estaba tan de moda lo que es la eficiencia energética, pero ya, si ahora nos toca, ya tenemos un especialista que de hecho su tesis fue volver las instalaciones de una universidad en eficiencia energética. Tenemos un especialista que hace eso, que es mi hermano, el ingeniero electricista Andrés Caldeira. Te quiero mostrar el detalle de la escalera para vencer el desnivel que había entre la parte de detrás de la cocina y la cuestión. Estas son unas escaleras que para poder pasar ese desnivel tenía que pasar todo esto, ¿no? Y llegar a la parte de atrás, que es la zona de servicio, ¿no? Y esta casa, te estoy hablando de la parte arquitectónica por encima, pero esta casa tiene todos los detalles que te puedas imaginar. Eh, Baldosas, terracota, eh, vidrios el entrepiso. Tiene bloques de cristal para permitir el paso de luz entre un piso y el otro. Es una casa genial. O sea, el problema es que no sé si por la crisis la pudieron construir, pero la casa es genial. Para la parte de estructura, la estructura la hizo el ingeniero Rivas, excelente estructurista. Tomó en cuenta tanto viento como sismo. Te muestro rápidamente, sin explicarte mucho porque esto es medio complicado, el sistema de las 3 losas y los pórticos que él definió para poder cumplir todas las características sismoresistentes de esta vivienda. Esto no lo voy a explicar mucho. Créeme que se fajó haciéndolo y de verdad que hace un trabajo muy bueno. Él usó el sistema de elementos finitos en el cual se usa modelos en los cuales se usa partición finita por computadora y simula
el sistema de carga. Como viste, esta casa tiene peculiaridades porque las paredes eran paredes que no eran en líneas rectas, eran paredes curvas, y por otro lado también tenías paredes en ángulos mayores a 90 grados. Entonces todo eso hizo que se tuviera que pensar un sistema de fundaciones, como te muestro ahora, bastante complicado para poder resolver todas esas cosas que se iban presentando. Perdón, la casa es de fundaciones tradicionales y algunas columnas son de acero, como vemos aquí en este dibujo. Te había dicho que eran todas de concreto, pero no. Estos son los detalles de las columnas de concreto y hay unas que son de acero. Y otra de las características, voy a ver si encuentro aquí la foto de este sistema de estructura, que el criterio del ingeniero Rivas pudo simplificar al máximo todos los desniveles en esto que te voy a mostrar ahora. Todos los desniveles, eran 4 o 5 desniveles, se pudieron simplificar en simplemente 3 losas. Primera losa, que era la que está relacionada con el semisótano. Segunda losa, que es la que está el primer piso, donde está la terraza en la habitación. Y última losa, que es la terraza visitable, arriba de la planta alta. O sea, poder hacer eso es interesantísimo. Vemos aquí también en la parte que son de acero, cruces de San Andrés para un refuerzo que era justo en la parte donde los sistemas nos dieron algunas posibles fallas. Sobre todo en esta parte que iba sobre el estacionamiento, ahí se hizo un refuerzo que va anclado a las paredes linderos de la vivienda. O sea, fue un trabajo bien interesante. Y lo último que te voy a comentar rápidamente, si lo encuentro, si no, no lo, no lo hago, es la parte del diseño de aguas blancas y aguas negras de esta casa, que como te habrás dado cuenta es una casa que tiene un techo verde y que tiene fuentes y que aparte, y tenía una fuente interna en la parte esta que te dije donde estaba el hall de entrada y el comedor. Ahí en el medio había una fuente también. No sé quién pone una fuente dentro de una casa, pero ahí había. Bueno, y todo eso le tuvimos que hacer el sistema de aguas blancas eh, y aguas calientes. Eso lo hizo la ingeniero Estefanía Rondón. Y vamos a ver, creo que es esta que está aquí. Bueno, y entonces eh, la parte de arriba tiene 4 baños, porque cada habitación tiene baño. Entonces todo fue toda una mística poder encontrar el punto de equilibrio para reducir la cantidad de gasto en tubería. Ahora te muestro el trabajo que hizo el ingeniero Rondón, que unió de una forma sencilla todas las habitaciones, porque cada una de estas habitaciones, vamos a ampliar para que lo veas mejor, tiene baño. Mira, habitación secundaria con baño, habitación principal con baño y jacuzzi, habitación secundaria de las dos de atrás con baños también. Y si ves estas líneas punteadas, es el sistema de agua. Los, Usando un criterio eficiente, pudo reducir el costo y la cantidad de material que se iba a usar para, para el sistema de, de aguas blancas. También se hizo un sistema para poder usar el agua de lluvia y recogerlo de la parte de arriba del techo, porque si esa agua iba a caer en el techo verde y eso se tenía que recoger, no se puede acumular, porque si no daña la estructura. Aquí también un sistema sencillo que unía la habitación de servicio, la cocina y salía hacia la toma principal que estaba hacia el jardín. Entonces,
también fue un trabajo bien interesante el que hizo la ingeniero Estefanía, pudiendo reducir la cantidad de materiales que se iba a gastar en todo lo que era el sistema de instalaciones eléctricas de esta casa. Y mi trabajo como tal, que fue unir el trabajo que estaba haciendo todo este equipo de trabajo con lo que quería la dueña, mediar entre el arquitecto, el dueño, los proyectistas diferentes y yo mismo, porque a mí me tocó, como te comenté, hacer la digitalización del 3D, que fue complicada porque no era una casa cuadrada, era una casa con paredes curvas, con techos curvos, con techos a desniveles, con techos a ángulos, con escalera de cristal. ¿Quién pone una escalera de cristal? Pero bueno, y eso tenía que ser reflejado. Entonces aquí vemos la escalera de cristal, la pérgola. En la pérgola hacía una proyección que vemos aquí abajo. eh, las, la- los vidrios que también había que proyectarlo de cristal. Un techo hiperbólico de... esto lo hace gente que no sé qué piensa. Construirlo es difícil, imposible no es imposible, pero es difícil. Aquí vemos el jardín vertical que te mostré al principio, el jardín de la terraza, el jardín de atrás, el jardín de la terraza visitable. Y el techo, no sé, ese techo más bien parece como si tuviera una forma como un sostén, una cosa así. Un sutién le dirían aquí en Uruguay, hecho de policarbonato. Bien, a mí me tocó fue hacer esto, llevar lo que estaba en el plano al 3D. Aparte de todas las asesorías técnicas que se podían hacer, por ejemplo, las asesorías en cuanto a lo que tiene que ver con el uso de la tierra, con lo que que se podía construir, los niveles que se podían usar, lo permitido, lo no permitido. En fin, fue una experiencia complicada, pero salimos a la larga, salimos bien. Y te voy a comentar varias cosas que es importante tener en cuenta y que ahora nosotros como empresa estamos tomando en cuenta. Normalmente no hablo de mi empresa, pero mi empresa sigue existiendo, está parada y ahora va a ser online, pero sigue existiendo, es simplemente reunir este equipo y volver, cuando se nos dé la oportunidad, volver a desarrollar este tipo de proyectos. Bien, ¿qué errores cometimos que vamos a evitarlo? No cobrar el costo real, porque nos habían dicho una cosa y resulta que nos vendieron que iban a hacer una casa normal y resulta que era una casa de lujo. Y después que habíamos hecho un contrato verbal, porque eso fue otra, allí nos dimos cuenta que era una casa de lujo con muchas especificaciones, pero como eran uno de nuestros primeros trabajos, bueno, vamos a seguir con ese precio. Error. Había que cobrarlo. De sencillo. Había que cobrarlo porque es tu trabajo y no valoran tu trabajo. Entonces, tu trabajo los tienes que cobrar y dejar una cláusula en el contrato que diga cada modificación tiene que su cobro porque modificaban una columna de la arquitectura por algo y había que cambiar todo el trabajo que se había hecho en la estructura, había que cambiar todo el trabajo que se había hecho en la sanitaria porque se movía la pared, entonces había que mover otra vez la tubería. Fue un trabajo complicado. El otro error que cometimos es que no hicimos un contrato específico. Y entonces después que nos dicen el proyecto, empezaron a cambiarlo cada instante. Cuando tú estás haciendo un proyecto y empiezan a cambiarlo, es complicado. Pero si tú tienes un contrato y el contrato dice todo lo que se va a hacer, ya ahí no hay problema. Y el tercer error que cometimos fue asumir responsabilidades que no nos correspondían. Pero el proyecto tenía que salir, nosotros teníamos que resolver. Y resolvimos. Después nos dimos cuenta que asumimos cosas que no nos quisieron pagar, pero bueno, no importa. Eso es otro tema. Y entonces, esto un poco, o a lo mejor otro día te cuento más de esta casa, pero eso fue un poco la historia, un poco el trabajo que hicieron los arquitectos, los estructuristas, los electricistas, los dibujantes, los proyectistas, todo un equipo de trabajo, no fue una sola persona no puede lograr algo así.
tiene que ser un equipo de trabajo y hay que aprender a trabajar en equipo. Hay que aprender a organizar las cosas. Cuando tú trabajas en equipo puedes lograr que las cosas sean eficientes, que se construyan rápido, que se diseñen rápido, que le guste al cliente, porque eso es algo importante que tomar en cuenta, porque él es el que va a vivir allí. Y a veces entender lo que él tiene en la cabeza y lo que él quiere es difícil, porque tú le preguntas y ellos te hacen esto, te hacen un dibujo así, y tú tienes que interpretar qué es lo que están diciendo allí, y para eso necesitas tener la habilidad de comunicarte y de comunicarte efectivamente para poder entender lo que realmente quiere el cliente. Son cosas que se van adquiriendo en el camino, pero nosotros como proyectistas tenemos que tener un oído atento no solo a lo que dice el cliente, sino a las expresiones y a tratar de ver qué es lo que tiene por dentro y que quiere y lo que quiere desarrollar, porque a la larga estos son sueños que se van haciendo realidad. Eh, Nosotros para la semana que viene vamos a hablar, voy a salir un poco de este tipo de historia sin salirme de la historia y voy a hablar de mi historia personal, de cómo pasé de un feriante ilegal a un ingeniero consultor en 1 año y 7 meses. Y solamente te puedo decir que lo que me funcionó a mí fue poner todo en las manos de Dios. Pero me gustaría compartir un poco mi historia. En el botón de mi biografía, allí puedes añadirte al canal de Telegram, donde yo pongo información adicional de lo que hablo sobre las nuevas tendencias de casas ecológicas. En este caso voy a subir algunas de las fotos de esta casa y algunos de los detalles de esta casa allí al canal de Telegram. Y estamos todos los martes y jueves por aquí por Instagram a las 8 de la noche hora uruguaya, a las 7 de la noche hora Chile. Y estamos a la orden para cualquier consulta, para cualquier novedad que salga. Si tienes algún proyecto y no sabes cómo hacerlo, nos puedes ubicar y ahí vemos. Porque nuestra idea es que puedas cumplir tus sueños. Y los sueños se pueden hacer realidad, pero para eso hay que proyectarlos y planificarlos. Te dejo por el día de hoy. Chao. Gracias.